Hola amigos, muy buenos días. En un devocional anterior yo les decía, somos libres para hacer y deshacer, pero la última palabra la tiene nuestro Dios. Y hoy quiero añadir a ese pensamiento, somos libres no solo de hacer y deshacer, somos libres para tratar de escondernos, para tratar de escabullirnos a la justicia de Dios. Pero lo que Dios ha decidido sobre nosotros, finalmente eso sucederá. Y estamos acercándonos al final del capítulo 22 del primer libro de Reyes, que es el último capítulo, y es precisamente el momento en el que muere el rey Acab. Estamos leyendo del versículo 29 hasta el versículo 40. El día de ayer dijimos que por consejo de Josafat buscaron profetas que les dijeran una palabra de parte de Dios, y todos los profetas de Acab le dijeron: ve porque Dios está contigo. Sin embargo, ante la insistencia de Josafat, llegaron con el profeta Micaías, que él lo que dijo fue: pues yo veo a las ovejas sin pastor, veo al pueblo de Israel perdido sin un rey. Y eso anunciaba la muerte de Acab. Dice versículo 29, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo encontraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey se mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Es una dura advertencia la que hoy podemos ver que se cumple en la vida de Acab. Acab había sido un hombre que había hecho y deshecho como rey. Había sido distraído, había estado desenfocado en su papel como rey del pueblo de Dios. Había servido a dioses como Baal, como Aserá. Había estado aferrado a las faldas de su mujer Jezabel, que hacía y deshacía también en el reino. Y al final, Acab, presintiendo que era el fin de su vida, va a esta guerra, pero se disfraza. No tomó su ropaje real, sino tomó el ropaje como un soldado más. Pero tramposamente le dice a Josafat: tú sí ve con tu ropaje real, pretendiendo que estuviera en más peligro la vida de Josafat que la propia vida. Sin embargo, la justicia de Dios se va a cumplir sí o sí en la vida de Acab. ¿Por qué? Porque aun cuando el rey Ben-Hadad había dado órdenes, dice a sus 32 capitanes de los carros de combate: no ataquen a nadie, ni grande ni chico, esos no me interesan, vayan directamente por el rey Acab. El rey Acab estaba disfrazado, así que fue difícil encontrarlo. Pero vean la mano de Dios, versículo 34. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. Queridos amigos, dice el refrán mexicano: cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. Esa fue la experiencia de Acab. Él va a la guerra, va disfrazado, pretendiendo que con eso se va a escabullir, va a evadir que pueda verse el cumplimiento de la justicia en su vida. Y sin embargo, cuando Dios ha decidido que él llegó a su fin, llegó a su fin. Y al final, permaneció en su carro, se desangró, llenó el carro de sangre, y al final llevaron el carro que lo llevaba a lavar al estanque de Samaria. Dice: donde los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Hay muchas lecciones, pero de las más sobresalientes: número 1, podemos hacer y deshacer en nuestra vida. Número 2,
Podemos intentar escabullirnos, podemos intentar escaparnos de la ira, de la justicia de Dios. Pero número 3, solamente nuestra vida llegará a su fin cuando Dios lo haya determinado y en la forma en que Él lo haya determinado. Ni antes ni después. Podemos hacer y deshacer en nuestra vida, pero al final enfrentaremos la justicia de Dios. Hermanos y amigos, esto es un poco como ridículo porque, pues sí, todos en esta vida vivimos sintiéndonos libres para hacer y deshacer. Podemos tomar las decisiones que queramos, pero lo ridículo de todo esto es que al final de nuestra vida, cuando estemos frente a Dios, no vamos a poder escaparnos, escabullirnos, aunque nos disfracemos, aunque nos pongamos el nombre de alguien más, aunque hagamos lo que hagamos. Finalmente, la ira y la justicia de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Y si de algo tenemos claro es cuando dice que el Señor Jesucristo vendrá en su reino. Y en su derecha tomará a sus ovejas para llevarlas a la casa del Padre. Pero con la izquierda tomará a los cabritos para echarlos en el agua de fuego y azufre que hierve por la eternidad. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios hoy día se muestra en una advertencia para que nosotros tengamos una conciencia firme de que hay un Dios que existe, que es el dueño de este mundo, que es quien lo creó, que es el que nos da la vida, que es el que lo sustenta y lo provee todos los días. Dice la Escritura que Él hace salir el sol, Él hace caer la lluvia, es la provisión de Dios por su mundo. Pero al final de cuentas, las personas seremos llamados y recibiremos la justicia de Dios. Aquellos que nos hemos cobijado bajo la justicia de Cristo, bueno, estamos salvados, por eso es Salvador, porque la justicia de Dios cae sobre Jesús, no cae sobre nosotros, sabe con Él. Y nosotros hoy día confesamos a Cristo como nuestro Salvador, porque nos salva de esa ira de Dios, entendiendo que somos pecadores, somos desobedientes, pero también le reconocemos como nuestro Señor. Y un efecto del entendimiento, del amor y de la gracia de Dios derramado en nuestra vida es que buscamos alinearnos, encuadrarnos, enfocarnos en el plan de Dios y en vivir conforme a eso que Él ha determinado. Así que, ¿por qué no oramos y buscamos de la ayuda de Dios en este tiempo? Padre, gracias por tu palabra. Es muy duro ver cómo Acab finalmente, tratando de escapar de la muerte, una flecha perdida ataca su cuerpo y él se desangra y muere. No hay nadie que se pueda escapar de tu justicia, no hay nadie que se pueda escapar de tus designios, eso nos queda claro. Señor, ayúdanos a recordar estas verdades todos los días, que cuando tengamos que tomar decisiones, tengamos la prudencia de primero llegar contigo y escuchar tu voz y tratar de ser sensibles cuando tú dices sí, cuando tú dices no, cuando tú dices espera. Que no sea nuestro corazón egoísta ni caprichoso que quiere hacer las cosas conforme a su supuesta fuerza y voluntad. Te ruego, Señor, danos ese corazón sensible, que tu Espíritu obre en nosotros, reconociendo nuestro caminar delante de ti y saber cuando estamos fallándote para arrepentirnos, para volvernos a ti. Y danos ese entendimiento de encontrar en Cristo a nuestro Salvador, aquel que nos salva de tu ira, de la aplicación de tu justicia, porque siempre seremos hallados culpables delante de ti. Gracias por el Señor Jesús, que dio su vida en el Calvario y a través de Él tenemos reconciliación y perdón contigo. Derrama de tu gracia en nuestras vidas, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.